Hey, ¿qué tal, chicos? Entrando a la última edición del año y a la última edición de un ciclo importante aquí en Headbangers, vamos a hacer un recuento de lo principal de lo que ha sucedido en este último tiempo y que para nosotros significa algo y significó algo, porque hicimos algo, lo que fue toda esta onda de metal en Latinoamérica y este encuentro de verdad real entre la gente en Latinoamérica y sus artistas favoritos. Ozzy quizás está primero en esta lista porque nos gatilla muchos recuerdos, al punto de ser el artista más entrevistado en Headbangers. Incluso hubo un par de ocasiones en que nos reunimos con él fuera del contexto de Headbangers para ayudar con material visual y de promoción para el sello, para ayudar al sello, para que distribuyera material para televisión en Latinoamérica fuera de MTV. Y lo hicimos gratis y lo hicimos simplemente porque queríamos estar con el maestro. Un muy buen tiempo para nosotros, siempre él tuvo el tiempo para nosotros también, el padrino, el abuelo del metal, quien en estos días se ha convertido en lo que nunca debería haber dejado de ser, que es un ídolo. Lamentablemente hubo en él un cambio, producto de su cansancio en el Ozfest 97, que nos hizo pensar mucho y en sentir un gran dolor por su persona, a veces víctima de las consecuencias y esclavo de su propio trabajo. Su voz, su estado anímico, pero siempre estaba ahí para gritarte en tu cara: If you go crazy, I'll go fucking crazy. Aquí está Ozzy en Headbangers. Remember, the crazier you go, the crazier I go. It's alive. I mean, our music is still rock and roll. It's still rock and roll, and you ain't gonna take. I mean, you're never gonna kill me. Thank you very much for the chance of doing this, and thank you very much for talking to me a bit outside the camera about Latin America. How do you feel? I love it, man. Thank you very much. I love you guys down there. I'll be back, and I'm gonna kick your butts again. We're gonna go crazy with Ozzy! Aunque Slayer, y seguimos en esta revisión de lo principal de la temporada de Headbangers que hoy día se acaba y ya vamos a contarles qué va a suceder el próximo año, sobre todo en el periodo de transición de verano. Aunque Slayer cumplió con su promesa de visitar Latinoamérica, cosa que hizo Slayer, la banda de San Francisco, es cosa que ha acontecido una sola vez y la gente no pudo ahí apreciar en un enorme montaje visual, una especie de Pink Floyd del metal de la gira del Divine Intervention. Slayer sigue siendo de todas formas la banda de heavy thrash speed metal más importante del mundo y se acabó. Slayer se reunió con nosotros en momentos de una de esas giras en la que les daba la oportunidad de tocar a una banda de promisorios chicos llamados Machine Head, fanáticos de Slayer y en general de toda la movida de heavy clásico, heavy thrash californiano, Testament, Violence, Exodus. Slayer nunca quedó muy conforme con lo que mostraron en Latinoamérica y pedían una venganza, pero la baja promoción de conciertos para su álbum de punk, el Undisputed Attitude, no les permitió contemplar la posibilidad de tocar fuera de los Estados Unidos y pese a todo, recordamos un encuentro inédito con la banda en un pequeño pub en que el grupo presentó el disco de covers punk y además se paseó por lo más grande de su repertorio y fue una de las cosas más brutales que nosotros hayamos visto en nuestras vidas. La entrada del show la hizo el grupo desde el bus estacionado a media calle, entrando por la estrecha puerta del local directo al escenario, no más grande que el escenario de un pub. Slayer ahí probó una cosa, que no tenía problemas de tocar directo a los amplificadores y probar que son los más grandes. Esto es Slayer con el chileno Tom Araya, quien hace el que no habla castellano, pero entiende todo al vuelo. Slayer se presenta, Slayer se ve un poco en Headbangers y luego video. Seguimos. Ok, como lo habíamos dicho, acá estamos con Paul y con Tom, estamos en el comienzo de nuestros Headbangers, vamos a ver muchos más videos y vamos a conversar un poco con... un poco acerca de la gira. What about the... you still remember some Spanish? Yeah, I remember some Spanish, but don't do that to me. Okay, un poquito. What are the plans for the future? When the US is over, maybe, as Kerry mentioned, go back to South America and show this kind of a stage, this kind of a Slayer? If we can, yeah, we'd like to. We'd like to go back to South America and with our own production, with something, you know, that's a little more like this. Yeah, because that way we can also redeem ourselves in Chile, because everything went wrong in Chile. Yeah, so. Thank you so much for being here. Thank you very much. Where's the other guy? Where's Jeff? Right there. Debería haber estado ahí. Eso, ok. Esto es junto a Slayer. Giro Head. Burn es uno de esos casos que para nosotros, si seguimos en este especial de fin de año en Headbangers, revistió de especial importancia al igual que Marilyn Manson. Desde el momento de sus debuts
los mismos días en que partían sin gran promoción bautizándose en el mundo discográfico, para nosotros ambos, Korn y Marilyn Manson, sonaban como un rumor de algo grande. Con Marilyn Manson podíamos entender el que veíamos en sus primeros conciertos a un oscuro Trent Reznor en la mesa de sonido y sabíamos que era el hombre de Nine Inch Nails y que alguien estaba prestándoles una ayuda. Pero a Korn no se le notaban muchos padrinos y uno de los primeros encuentros que tuvimos con ellos en Fort Lauderdale eran unos perfectos desconocidos, no había manager entre medio, unos perfectos originales también por lo demás, porque no se parecían mucho a nadie. Y si algo tenían de alguien, era una cierta beta de Rage Against the Machine, con algo de punk, metal, amor por Sepultura y mucho respeto por los latinoamericanos. Nunca me voy a olvidar que al final de la entrevista ellos sabían que yo tenía que haberme ido hace rato ya al hospital a ver el nacimiento de mi hija, y sin embargo yo estaba ahí en la entrevista. Y es por eso que lo que van a ver, un pedazo de la entrevista al final, se rodó de manera tan especial y tan emotiva. Y en nuestros seguidos encuentros con Jonathan Davis, uno en Bayfront abriendo la Megadeth y otro en Tampa, en un ácido festival que se arruinó por la lluvia y el barro y terminamos todos en una bodega tipo camarines pidiendo que Korn tocara ahí mismo, Jonathan siempre se recordó que mi hija Josefina nació en la noche de esa entrevista. Glenn Danzig había pronosticado que sería hombre y fue mujer. Y Marilyn Manson me pidió que no me olvidara regalarle el cordón umbilical para su colección. Tampoco se lo regalé. Nos alegramos de los grandes que son hoy día Korn porque bien merecidos se lo tienen. Ahí va Korn y ahora van a entender el porqué de todo este asunto del principio. Años ya de Korn y Headbangers. Okay, Jonathan, so as we know, you were the last one to join the band in terms of what is Korn now. What did you do before to make a living? I was a fuel director in Balmer, and I worked for the coroner's office in Bakersfield, and that's what I did for a living. I was a dead guy. Kind of weird. We already mentioned because it's working for the dead. It's not the usual work. It's not the usual occupation. People usually get freaked out when I tell them what I used to do. We felt that in a way it shows up in the way your aggressiveness, the way you sing. Is that you draw some influence from there? The only thing I could think of is, now that I don't do that, I appreciate life a lot more because I see people die all the time, friends and stuff like that. So it gave me a way to get out all those aggressions, you know, that I just submerged for so long. I think it helped to the madness. Okay, so thank you very much once again for your time. This was Headbangers, and we're waiting for you in Latin America. Tell them about your little surprise you got coming today. Okay, yeah. Tengo un nuevo integrante en la familia, aparte. Bueno, aquí vamos entonces con Closer. Criminal de Santiago de Chile, seguimos en este especial de final de año de fin de ciclo de Headbangers. Criminal es sin duda el cuarteto más poderoso de heavy en nuestro continente, incluyendo los Estados Unidos. La evidencia ya estaba dada desde ese tremendo álbum que se llamaba Victimize, que al igual como nos pasó con Animal, nos sorprendió un punto que decíamos podemos creer que hay metal y que hay metal del bueno en Latinoamérica. En el caso de Criminal, más que Animal incluso, para un álbum debut ya revelaban una madurez en la composición de un iluminado en la escena thrash que es Anton Reisneger y también de un gran guitarrista solista que le alivió a Anton la carga de tener que ser el ideólogo del grupo en todo lo musical. Criminal ha llevado esto aún más lejos con la edición de su nuevo álbum que se llama Dead Soul, que en el momento en que cualquiera hasta hubiera podido entender que el grupo hiciera algunas concesiones con el sonido para hacerse más comercial, más moderno, más metálico 90s, cosa que no sucedió para nada, el grupo aplicó una dosis de brutalidad que hizo pensar sobre todo los thrashers de más historia y más underground en el pasado más chacal de Pentagram. Es una legendaria banda chilena que en su corta historia hizo un par de demos que causaron estragos entre la gente radical en Europa, entre ellos los mismísimos Napalm Death y en los americanos de Morbid Angel, y demás está decir que los brasileños de Sepultura también sabían de Pentagram. La historia se comprobó en la heavy tocata de ambos grupos, Napalm Death y Criminal, lo pudieron ver en Headbangers frente a 5.000 personas en un estadio chino repleto, y luego hablaríamos con Napalm Death despidiendo el programa y se unirían los Criminal con Mitch de Napalm Death diciendo por qué se meaba en los pantalones con la sola idea de tocar un tema de Pentagram junto a Anthony y compañía. Chequeen esto, seguimos con Criminal con Napalm Death en Headbangers. And we were talking about that, you know, and stuff from Pentagram from very, very long ago, from the first demo, like Demonic Possession. My biggest influence, man. And you did that, and you went on stage with Criminal, and you played that. So I wonder, how did you feel? I came in my pants, man. Yeah? No, it was a big honor for me. It was just fun. It was, I don't know, man.
I wonder in Europe or in England or, I don't know, Sweden, Germany, how did you get that stuff? In Las Vegas, through tape trading. A friend of mine from California actually sent it to me, and that was it, man. I was hooked. Bueno, eso fue porque Mitch estuvo con Criminal sobre el escenario haciendo una canción de Pentagram, que es una cosa que Criminal no hace usualmente en los shows, pero creo que ayer se justificó. Así que es más la presencia de Mitch o el hecho de haber hecho Demonic Possession. ¿Cómo se sintió? Bueno, yo sé que la gente lo sintió... Lo máximo. Para nosotros fue un honor, fue como volver en el tiempo, pero al mismo tiempo decir que estamos acá ahora y con un apoyo de gente como Napalm Death que nos hace creer más todavía en lo que somos. Y quizás Criminal también tiene mucho que ver, aunque mucha gente en Latinoamérica no haya escuchado el material de los dos demos de Criminal, que Criminal tiene mucho que ver en el nuevo álbum, la gente que sabe, tiene mucho que ver con ciertas cosas de Pentagram. Sí, de todas maneras, incluso en el primer álbum tú mismo me dijiste una vez que habían ciertas cosas que eran como Pentagram, y ahora en el nuevo álbum aún más, y yo creo que vamos a seguir incorporando eso porque definitivamente es parte de nuestras raíces, el death metal primigenio como lo hacía Destruction o Possess, todo ese tipo de grupos. Yo creo que es parte de nosotros, así que hay que tenerlo ahí. Obviamente hay un pique en lo personal, un punto alto cuando se trata de trabajar en este placer de Headbangers en MTV. Para mí fue el programa de MTV. Y un placer mío personal fue el haber conocido a Angus Young, la persona que por sí solo me hizo entender que lo mío era el rock and roll y no era otra cosa. Fue la banda que más veces he visto en vivo en el margen de una sola gira, la del Ball Breaker, que era la primera vez que yo también veía AC/DC en vivo. Y cada vez que me encontraba al grupo haciendo el mismo show, con una canción diferente cada vez, me hacía pensar que era la mejor banda de rock en vivo de la historia, así de simple y punto. Angus incluso tuvo que soportar que lo molestáramos desde el camino del aeropuerto hasta el hotel en México. Vimos 2 noches y nos asombramos ante la sencillez honesta de estos australianos que veían en mi sonrisa de oreja a oreja que eso era el sueño de mi vida, estar con ellos. Nada de extraño que cuando lanzaron el compilado Bonfire, era el primero en la disquería pidiendo mi copia de ese tributo a Bon Scott, y lo más importante fue el comprobar que en el espíritu de AC/DC, la gente que los acompaña, aún persiste la presencia casi religiosa de ese grande del rock and roll. Las campanas siguen doblando por Bon Scott, como decía una canción de los clásicos españoles Barón Rojo. En México, en un par de fechas llenas al tope en el Palacio de los Deportes, AC/DC hizo historia y Angus probó con humildad que él es el nuevo Chuck Berry. Aún tengo la esperanza y la seguridad que para su próxima gira en apoyo a su nuevo álbum 98, viajarán a Latinoamérica y los podré ver en mi tierra junto a mis amigos. AC/DC se viene con Hard as a Rock, pero primero un recuerdo con Angus y con Brian, a los únicos a quienes le he pedido alguna vez que me firmen una guitarra. Son cosas religiosas mías. Ahí va. Hi, this is Angus Young and Brian Johnson from AC/DC. and you're watching Headbangers. Ooh. We've never changed, you know, from the start, we've never changed. And when you buy a new record, you're really buying AC/DC. It's not the sound that's changing. Hopefully you write songs. Okay. You know, that's what we try to do. We try to make each record better in our songwriting, you know, but the style is always the same. AC/DC always, you know, when we make a record, we want... Yeah, you want the rhythm, you know, and the, you know, your toes and your feet to tap. Está Madhouse con la última, los argentinos, obviamente se enorgullecen de tener a Andrés Jiménez junto al señor Max Cavalera. Animal al Max Cavalera, animal al máximo. La verdad es que aquí he sabido por todos este asunto de lo que dijo Max para Headbangers en varias ocasiones. Argentina era el mejor lugar, el mejor público para Sepultura, mejor que Brasil inclusive, así como los Rolling Stones con Argentina, lo mismo con Sepultura. Por eso, no era de extrañar que, abriéndose la posibilidad primera que Max Cavalera pudiese mezclarse con la producción de una banda argentina, el ex Sepultura iba a decir que sí. Y sucedió directamente por MTV y una reunión anual de rock y de fútbol llamada Rock and Gold. Aparecieron jugando en la misma cancha Andrés Jiménez y Max Cavalera, y luego en el entretiempo, previo y posterior, se dio lo que tenía que darse entre José Ramón Hurtado, productor. Ellos dos, ambos aprovecharon para hablar en Headbangers en un desordenado portuñol, pero con un corazón, un mismo corazón. Andrés ya tenía el contacto con Sepultura luego de las noches del grupo en Buenos Aires,
y lo demás fue simplemente ponerse de acuerdo en fechas y un par de cosas de producción. Ya está. La historia se escribe con esa rapidez y Headbangers se enorgullece de haber sido parte de ella, como cuando nos juntamos con Max para tiempos del Chaos AD, en el antiguo estudio aquí mismo de Headbangers, que parecía un templo de monolitos góticos. Y cuando Animal fue la primera banda en venir a tocar en el mismo piso de nuestros estudios. Aquí va un poco de la reunión playera de Andrés y Max. La grabación de Animal comenzará a ser una realidad desde el próximo 20 de enero en el Indigo Ranch en California, y el disco de Max Cavalera se podría ver vía Roadrunner en marzo del 98. Chequen esto es historia. Alô malucos, aquí es Max Cavalera junto con Andrés Jiménez. Estamos viendo Headbangers Ball para ustedes. Alô. Latinoamérica é o único lugar que o metal ainda está vivo. Tinha, como estava conversando ontem, na Europa, mas agora não tem nem Headbangers mais ainda na Europa. Então, me vejo a América do Sul como um dos poucos sobreviventes do cenário de metal. Creio que haverá uma ascensão de bandas, porque há muitas bandas buenas tocando, fazendo turnês, giras. Eu espero que haja um boom. Y bueno, de a poquitito vamos haciendo cosas. Lo importante es que crezca y que cada vez se una más la gente y se pueda hacer cosas más grandes. Con la aparición de Marilyn Manson seguimos en este especial de fin de año, de fin de ciclo, de fin de Headbangers. Con la verdad que con Marilyn Manson no podemos dejar de sentir algo muy íntimo, sobre todo por el hecho que hasta cierto punto para nosotros eran una banda local, eran una banda que nos gustaba que le anduviesen resultando las cosas porque eran de acá, y por último podríamos decir tenemos en Miami una muy buena banda. Muy cerca de Miami, el área de Fort Lauderdale, que ellos llamaban Fort Lauderdale Hell. Lo que era obvio era que en 1993 oíamos acá, recién llegados, de ciertos desadaptados llamados Marilyn Manson. Era justo el año en que se atrevían a grabar su álbum debut, que aparecería en el 94, llamado Portrait of an American Family, y lo que más nos llamó la atención de Manson como persona, más allá de su rol de orador público, pro Nietzsche o Aleister Crowley, fue la confesión de que él era uno de los tantos en el área de Miami que veía cada sábado y luego los jueves nuestros Headbangers, el nuestro. Y más aún en vista de que el show en los Estados Unidos se había acabado, nos hizo mucho más fácil ser los primeros entrevistadores y tener encuentros con el reverendo, porque él nos conocía ya porque hacíamos el show. Lo recuerdo haber estado estrenando en un pequeño bar el disco de Smells Like Children, en un bar para 150 personas, en que pasó de todo, incluyendo mucha sangre, y en aquel tiempo era sangre de verdad, mucha violencia y la policía de verdad arrestando a nuestros amigos a la salida. Señor Manson, en una de las ocasiones que habló para MTV, You started the tour in Chile, so I don't know, then Argentina, it was like a feeling of triumph, like being recognized, people, like beautiful people playing live, triumph, like being, wow, I mean... It was, you know, it wasn't what we expected. It was great because the people in South America seem really appreciative and excited about music, maybe more than sometimes Americans do. I think here people take for granted the power of music, but over there they appreciate it. So, I mean, I think it's a place that we'll always continue to go to because they can appreciate what we have to offer. Crítica media religiosa en este final de Headbangers. La verdad es que Headbangers toma un descanso después de 4 años y hay que ver también, ustedes van a quedarse con la dirección, qué es lo que va a pasar, quizás un Metalhead con 1 hora de programación continua, non-stop, con videos a la misma hora para que no los extrañen, para que no dejen de hacer videos. Y lo demás se verá. Manden de todas maneras sus currículums y sus postulaciones. Quién sabe que MTV de todas maneras tenga en cuenta una posibilidad de hacer algo el próximo año. Metallica fue una cosa más que religiosa, fue una cosa que los Headbangers habían exigido en el tiempo del álbum Load, cuando ni siquiera se sabía muy bien si Metallica se había cortado el pelo o no. Entonces fue un gran shock para todo el mundo. Creo que las entrevistas más pedidas o más reconocidas por la gente fueron las de Metallica y Megadeth, y lamentamos nunca haber podido hacer Dream Theater, que era la otra banda que mucha gente quería ver en el estudio, en una entrevista. La verdad, ir la primera vez con James Hetfield y con Jason Newsted y pedirlos a ellos y dejar de lado por favor a Lars Ulrich y a Kirk Hammett
Fue una noche de cerveza y justamente la entrevista parte por eso. Bueno, cuando parte Jason hace ese gesto porque nos pasamos toda la tarde esperando. Ellos estaban haciendo las últimas cosas de prensa con revistas y con fan club y nosotros tomábamos cerveza y tomábamos y esperábamos, y cuando llegamos a la entrevista estábamos felices nosotros y ellos estaban más felices que nunca de decir esto es Headbangers y decir están viendo Headbangers, porque para ellos era decir los Headbangers todavía nos paran la oreja. Esto es Jason Newsted también en Lollapalooza explicando el porqué, porque con él había tanta confianza que ya podía preguntarle, loco, ¿qué onda con Metallica? ¿Por qué tantas fotos y por qué tanto maquillaje y eso en el periodo Load? Vean, recuerdos con Metallica, sin duda la banda americana más importante de heavy metal de la historia. Ahí va. This is Headbangers for Latin America. Hello, Headbangers for... What? Mi amigo. South American amigos. Okay, Hello. All that's right. cool. How you doing? How do you feel about like this, I don't know, thrash metal heads, where they're not shocked by the music, I think. They're shocked about, like, that's the thing I ask about Anton Corbijn. They're shocked about so many photos and so many different clothes and stuff. Do you have something to tell them, or actually you don't care? If there's room for everybody, okay? I'm not going to get on somebody's case because they don't like the way we have them dressed that day, or they only like music that goes super fast all the time and stuff. That's all cool, man. That's good with me. I mean, I don't like some of the stuff in there either, man. I don't agree with all the stuff in there. I like all the clothes that everybody's wearing and a couple things, you know. A lot of those photos are experiments, just like on the back of the record itself. You think we walk around wearing these like gangster outfits with leopard shirts and stuff? I mean, that's, it was all an experiment to create moods with this really hepped-up photographer. We'd never been to that caliber of a photographer before. We tried to create all these different things, sitting by this car, make your hair like that, do that kind of evil stuff, wear that silly thing over there, wear this white coat, wear those glasses, be sitting there with a cigar, whatever. We're trying to create moods for photographs instead of just standing in a line. Here's Metallica standing in a line for the 500th time. I mean, over that. That's over there, man. We've done that, Let's try something a little bit different, okay? You'll see today up here when Metallica plays, Metallica is still Metallica. Through and through! La verdad es que se me escapaba otra de esas bandas que mucha gente pedía e hicimos más de una entrevista con ellos, con Pantera. Y Pantera de alguna manera, porque en el Vulgar Display of Power cambió la forma de ver el metal e incluso creemos que ese es un álbum tan importante en el espectro de nuestra música como lo fue Master of Puppets para Metallica y en otro ambiente que sería el industrial, el Psalm 69 de Ministry. La verdad es que Pantera es Pantera, es la banda más heavy del mundo si se le quiere ver, y si no fuera por el personaje Phil Anselmo, que de verdad a veces se gasta hablando mal de cosas que no debería, y de hecho los Estados Unidos, gran parte del aburrimiento de ver a Pantera es tener que soportar cómo Phil Anselmo habla 10 minutos sin parar diciendo nosotros somos los más heavy, nosotros somos los mejores, nosotros somos los más blancos, nosotros somos los más acá y acá y acá y acá. Y aparte odio MTV, que Headbangers, que MTV, que la verdad como que no le corresponde mucho, y de ahí también la polémica ahora de Lars Ulrich, él hablando mal de Metallica y Metallica diciendo cómo le vamos a creer a un tipo que él tuvo que dar su propio comunicado y que casi se murió, que no fue la prensa sino que lo escribió él. Bueno, Pantera aquí aparece en Miami Arena hablando de Latinoamérica, que es importante cuando lo fuimos a ver en gira con White Zombie, y era mucho más heavy que White Zombie, y Pantera como una de las mejores bandas de los Fest, incluso mejor que Black Sabbath y mejor que Marilyn Manson, hablando sobre cómo era para ellos el sueño de tocar con Kiss y con Black Sabbath, y qué grandes personajes son Diamond Darrell. Ese Diamond Darrell yo creo que ese es el personaje de Pantera. Ahí está, Pantera hablando con Headbangers y luego obviamente Drag the Waters. Hey, this is Vinnie Paul. This is Rex from Pantera. And you're watching Headbangers right here. Crank it up! Rex, what do you remember about Latin American audience? What makes us so unique, so different? Just crazy. Completely nuts. Okay. Spitting and all.
That's part of the show. Although it's been like it's getting better now. Okay. And you remember some in Argentina, some bands that opened for you called your attention? What happened? Ah, man, I don't know if we remember too much because usually we come in right when it's time to do the show and the bell, you know. So we really hadn't had a chance to check out too many of those bands, but this time around maybe we'll get to. What kind of music are you listening to? Everybody's different, you know. We all like to stick to our classic good stuff, you know, the new Kiss, even though it's not new, it's great, you know. Some old Van Halen, Zeppelin, you know, just stuff to get warmed up to. New bands, you know. I mean, Nine Inch Nails is my favorite. They're not really a new band, but that's what I'm into. Rex, probably. Rex, We've been listening to a lot of ZZ lately. Okay. A lot of ZZ and good old Southern rock. Sin duda que aquí al final para nosotros era bastante difícil decir qué era importante y qué era relevante, así que esto es una cosa absolutamente personal. Obviamente estaba Rob Halford, Fight, Judas Priest. Habían bastantes cosas que para mí fueron muy fáciles porque estaba con personas a las que de verdad que quería conocer. Morbid Angel, que también fue un clásico, más que nada por el hecho de hablar en forma elaborada con una persona que tenía cosas que decir que eran bastante parecidas a las cosas que tenía que decir Marilyn Manson. Zakk Wylde, una cosa muy emotiva, ayer lo estábamos recordando. Podrían haber sido muchísimas cosas, pero la verdad elegimos a Ministry por una cosa absolutamente personal. El señor Paul Barker, por acá, y aquí pasó una cosa muy divertida porque Al Jourgensen nunca llegaba. Hasta que Paul Barker dijo, si de verdad quieres hacer la entrevista, porque Ministry rara vez hace entrevistas, menos para televisión, hagámosla ahora. Tengo el guitarrista que ha tocado con el grupo desde el Sound 69, estoy yo que soy la mitad de Ministry junto a Jourgensen, y empezamos a hablar. Y por ahí hablando de las raíces latinoamericanas, que era típico cómo se sentían con respecto a Latinoamérica, aparece toda esta historia de Jourgensen, Al Jourgensen nacido en Cuba, el guitarrista puertorriqueño, y Barker viviendo su niñez en México y se sentía bastante mexicano en algunas cosas, y lo único que se me ocurrió hacer era como Latin Power, era una banda latinoamericana y Ministry debe ser la banda, o por lo menos dentro de ese contexto de esquema industrial, a la banda que deberían sacarle el sombrero todos los días antes de abrir un ojo, Nine Inch Nails y Marilyn Manson, porque si no fuera por ellos no existiría nadie más. Aparte, Ministry en vivo es una banda demasiado poderosa y el álbum Filthy es un álbum que va a demorar años para que la gente se dé cuenta lo subvalorado que fue. Porque es un gran disco, es un disco que no es... As a matter of fact, Spanish was my first language, but I can't remember any of it. When was it? Well, because my mother took my brother and me to live in Mexico when we were very young. Okay. For And a couple of years. Exactly, and so when we came back to the States, my grandparents couldn't understand me, but my brother, who's a year and a half older than me, was translating. Okay. So. And in your case, Luis? In my case, my mother's half Puerto Rican, my father's Czechoslovakian. So I grew up with my mother my whole life, so I learned how to speak Spanish pretty well. And besides that, I learned that all moms was Al is Cuban. Yeah. Cuban. Yeah, Al is Cuban, as a matter of fact, yeah. So Latino rules, man. Yeah. That's great. La verdad es que llegamos al final del año, al final de un periodo importante que se inició en octubre de 1993, en donde aprendimos qué era tener un Headbangers en la más pura tradición de otro show que lamentablemente no va más, que es el Headbangers Ball en los Estados Unidos. Fue nuestra inspiración, ellos, Headbangers, Ricky Rachman de alguna manera. Al final pasó que ya conociendo a Ricky Rachman y conociendo el primer año y el último de Headbangers Ball US, teníamos la seguridad que en el tercer año nosotros estábamos haciendo mejor que ellos en sus mejores tiempos y que éramos más heavy en programación, éramos más heavy de hecho que la versión de Vanessa en el Headbangers europeo, que tampoco existe en estos días. Y la verdad es que hoy en día dejamos de existir, pero estoy seguro que va a seguir porque la gente va a ser tan obstinada como para pedir más y hacer de grupos como Animal, Resorte y Criminal que sean grandes y que merezcan la atención de una cadena grande como MTV y de una compañía grande. En todo caso, en la hora que ustedes acostumbraban a engancharse con Headbangers, se van a encontrar con un espacio de videos non-stop con la programación del mismo productor quien inspiró y potenció a Headbangers Ball de veras desde 1994. Sorry, no Balls, es solamente Headbangers. José Ramón Hurtado. Así que es simple y no es tan malo. Pueden seguir haciendo y mandando videos en nuestra dirección en los Estados Unidos y se las vamos a mostrar por última vez dentro de un show que podríamos decir que es un show en vivo. 1602 Alton Road, Suite 111, Miami Beach, Florida, 33139, Estados Unidos.
más que los reclamos, mejor dicho las sugerencias, mándenlas al fax 305-535-3857, qué hacer para que esto no se muera. Y nos veremos las caras cualquier día, y ya no va a ser desde este estudio tan impersonal como una cámara y un vidrio, sino que de verdad. Cuídense mucho, luchen por la escena y por siempre, stay heavy.